También les quiero compartir cómo viven las mujeres en otras partes del mundo, lo que nos falta por hacer, pero sino también de lo que hemos logrado. Y para hablar de esto está con nosotros otra gran mujer, que es socióloga, que es especialista en estudios de Medio Oriente, es columnista semanal en el Excelsior sobre estos temas desde hace 35 años. Da clases en universidades públicas y privadas. Y ella es Esther Chabot. ¿Cómo estás, Esther? Feliz Día de la Mujer. Hola, igualmente, ¿cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con Muy ustedes. bien, una felicidad que estás aquí. Hoy les Gracias. queremos compartir, Esther, los mejores países para ser mujer en el 2021 y los peores países para ser mujer en el 2021, porque creo que esto no solamente nos va a culturizar, sino como dije en mi speech de entrada, el éxito de una es el éxito de todas y la desventura de una es la desventura de todas. ¿Y por qué no empezamos con los peores países para ser mujer en el 2021? Perfecto. Bueno, pues a mí me tocó hablar de la parte sombría del panorama y ni modo, pero supongo que el programa terminará con la visión más optimista y más luminosa. Y para 100%, hablar, sí, 100%. para hablar de los peores países para ser mujer hoy en el 2022, pues me remito básicamente a una pequeña lista que por supuesto no es exhaustiva, que presenta el Third Annual Women Peace and Security Index. Y esta lista pues está conformada por Afganistán, Siria, Yemen, Pakistán, Irak, Sudán del Sur, Chad, la República Democrática del Congo, Sudán y Sierra Leona. Por supuesto que es un tanto arbitrario a veces este listado, porque hay muchos otros países que podrían estar incluidos también en esta lista, pero que de acuerdo a los criterios de quien elaboró este índice, pues quedaron fuera de los 10 primeros lugares. Y básicamente se trata de países en donde la vida de las mujeres es un horror. Es un horror porque lo que ahí ocurre, pues no nos lo podemos siquiera imaginar. Por ejemplo, hay algo que es de lo más dramático y que probablemente aquí en México no sea ajeno, afortunadamente, que es la mutilación genital femenina. O sea, quisiera yo empezar por esto, porque se trata obviamente de una agresión brutal que, en la cual las mujeres padecen de no solamente físicamente, sino de traumas emocionales, psicológicos y de daños que las acompañan a lo largo de toda su vida. Y de acuerdo a los datos que existen, se calcula que hay entre 138 millones y 140 millones de mujeres en el mundo actualmente vivas que han padecido esta mutilación genital con diversas Que no, modalidades. que, que, que no, o sea, no puedo ni siquiera, ¿cómo se dice? Como wrap my mind around it, o sea, como entender la dimensión de lo que esto significa y que en el 2022, Esther, cuentavientes, esto siga pasando. Entonces, quiero que Esther les explique cómo es la mutilación genital, en qué países sucede y las consecuencias que esto tiene. Por supuesto, pues mira, la mutilación genital consiste básicamente en la extirpación parcial o total del clítoris y en casos todavía más extremos se le agrega a esto un proceso que se denomina infibulación, que consiste en coserle a la mujer, en este caso a la niña, porque esto se practica desde la infancia y a veces en la adolescencia, en coserle los labios vaginales de Ajá. tal manera que esta mujer tenga a futuro pues
una situación de imposibilidad de disfrute sexual y además una serie de infecciones, de problemas físicos, de sangrados, de hemorragias que muchas veces llevan a las mujeres a la muerte. Y esto es para evitar que sientan placer sexual y evitar que puedan ser infieles. Imagínense eso. Claro, se aprecia esto dentro de las sociedades que lo realizan como un mecanismo destinado a garantizar la castidad femenina. O sea, en la medida en que las mujeres se vuelven pues muy reacias a poder mantener una relación sexual por el dolor, por el daño que esto les supone, entonces con eso se asegura el patriarcado dominante que la mujer va a permanecer casta, ¿sí? Y así, de esa manera, preservar el honor familiar, el honor del macho de la familia, en la medida en que la mujer está obligada a mantener una conducta que la hace ser garante de que la familia mantiene el honor. O sea, imagínense ustedes, cuentavientes, que el 99% de las mujeres que son víctimas de mutilación genital es durante el primer año de su nacimiento, cuando son unas recién nacidas. Y lo hacen, Esther, con una tijera o con una hoja de afeitar. ¿Sí? Muchas veces sin siquiera esterilizar. Y en el caso de que no se haga dentro de este primer año de vida, muchas veces esto ocurre a lo largo de la infancia e incluso hasta cerca de los 15 años, dependiendo del lugar y de la tradición que prevalezca en cada uno de estos sitios. Claro. Hay cifras realmente terroríficas en algunos países, por ejemplo en Somalia, que curiosamente no está incluido dentro de esta lista de 10. Allí se habla de que entre un 90 y un 99% de las mujeres han padecido de estas cirugías, entre comillas. Y hay otros países como Sierra Leona, en donde también el 90%, en Sudán el 87%, incluso, por ejemplo, en Egipto, que no es un país que esté para nada colocado en los primeros sitios de condiciones negativas para la mujer. Sin embargo, también más de un 80% de las mujeres en Egipto han sufrido esta agresión a sus cuerpos. Claro. Oye, ahora, tú que eres estudiosa de Medio Oriente, todos los países que has mencionado son musulmanes. ¿En dónde está la incorrecta interpretación de, digamos, cuentavientes, la Biblia de los musulmanes, que es el Corán, para que justifiquen hacer esto? Sí, mira, esta es una práctica relativamente confusa en cuanto a sus orígenes, porque de hecho hay muchas esferas del mundo musulmán religioso que rechazan la práctica. Y por lo que se sabe, no es algo aconsejado de una manera clara por parte de los textos sagrados musulmanes. Sin embargo, esto al parecer proviene de una tradición de culturas paganas y animistas del África Negra que fue adoptada por pueblos musulmanes a conveniencia. O sea, no se le puede culpar directamente al Islam de haber sido el creador de esta práctica, aunque sí es cierto que en muchos de los países musulmanes es donde se practica. Pero, por ejemplo, te voy a dar un caso, el caso de Irán, que sabemos que es un país en donde las mujeres obviamente viven en una situación de desigualdad muy notable. Sin embargo, en Irán no se practica la mutilación genital femenina. Irán es un país musulmán chiita y dentro de la tradición chiita esta práctica es mucho menos común e incluso no es aceptada. Y vamos a ver que en algunos de los países africanos en donde sí se practica, a veces es utilizada esta práctica por parte de población no musulmana
porque se convierte esto en una tradición. O sea, en la medida en que la mayoría de la sociedad en determinado lugar, por ejemplo Somalia, o por ejemplo Mali, o por ejemplo Chad, practican esto, entonces se vuelve una especie de pasaporte o de credencial de decencia dentro de la sociedad el que las hijas estén mutiladas, ¿sí? Entonces es algo bastante complejo, ¿sí? Pero es cierto que sobre todo en zonas musulmanas es en donde hasta la fecha se practica, a pesar de que los gobiernos, en la mayor parte de los casos, han puesto esta práctica fuera de la ley, la consideran delito, la persiguen y sin embargo dentro de las familias clandestinamente se sigue utilizando. Y esto está muy ligado a uno de los siguientes horrores que pasa en algunos de los países en donde ser mujer es verdaderamente un deporte de extremo riesgo, que son, Esther, y quiero que escuchen cuentavientes, los crímenes de honor que hasta el día de hoy siguen existiendo. Cuéntanos, Esther. Bueno, pues también esta práctica ha sido condenada como delito en los países musulmanes y no musulmanes en general, por supuesto, y sin embargo no ha logrado ser erradicada y las cifras registradas son muy, muy lamentables, muy preocupantes. O sea, estos asesinatos de honor se producen tanto en Egipto como en Jordania, como también incluso a veces en el territorio de la autonomía palestina. O sea, es algo muy común y tiene que ver con esta creencia de que el comportamiento sexual de una mujer, en el caso de que sea percibido como un comportamiento ilícito, es asumido por la familia como una mancha imborrable en su honor. Y en consecuencia, la manera prescrita para poder limpiar esa mancha es eliminando a la productora de esa infamia, ¿sí? O sea, la mujer. Entonces, en estos casos, lo que va a ocurrir es que la mujer va a ser asesinada incluso por su familia consanguínea, por el padre, por los hermanos, por los tíos, ¿sí? Para así poder quedar libre de esta lacra que significó para la familia el que la mujer haya tenido un comportamiento sexual indebido. Pero incluso para todavía empeorar más las cosas, habrá que decir que también esto se realiza en caso de que la mujer sea violada. O sea que ni siquiera es a partir de una conducta que la mujer decide por su voluntad, sino como víctima de una violación, también cae dentro de la categoría de haber ensuciado el honor familiar. Y entonces vemos que la mujer violada no solamente es violada, sino después es asesinada por su propia familia. Claro. Y esto, o sea, danos la lista de qué crimen de honor puedes cometer para que tu familia misma te mate. Bueno, o sea, ya dije lo de la violación, que sí, la mujer no lo comete, sino es ella la abusada. Pero ajá, también, por ejemplo, ocurre que en el caso de que una mujer, una joven, una adolescente sostenga alguna relación sexual sin haberse casado o sin el consentimiento de su familia y es descubierta, también a menudo puede ser asesinada. O incluso, en casos todavía más extremos, el simple coqueteo de la chava, el comunicarse con algún muchacho por dentro de las redes sociales y ser descubierta por su familia de que está entablando algún tipo de diálogo que ellos sospechan que pueda inducir a la muchacha a tener algún contacto físico o sexual con esa persona, puede convertirse en una justificación o un pretexto para entonces atentar en contra de la integridad física de la mujer.
Imagínense ustedes que si tú te separas sin el consentimiento de tu esposo, pues es un insulto a los hombres que habían negociado tu matrimonio. Entonces, esto provoca tal vergüenza y deshonra a la familia que también te pueden matar. La homosexualidad, Esther. Sí, bueno, también la homosexualidad está prohibida o es un tabú en muchos de estos países y en consecuencia, pues los homosexuales sufren de esta persecución, discriminación, atentados contra su vida, ahorcamientos, ¿sí? Y en este caso, bueno, pues la homosexualidad se refiere tanto a hombres como a mujeres. Y sí, y bueno, realmente hay que decir también que en el caso de los asesinatos de honor a las mujeres, en los países en los que se ha prohibido, podemos encontrar también una cierta tolerancia cuando este delito se consuma. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hay condenas, sanciones a familiares que asesinan a una mujer, sin embargo, a la hora de los juicios, hay toda una serie de reservas en cuanto a el castigo que se debe de imponer a los hombres, dándoles condenas muy breves, muy cortas, que no realmente satisfacen lo que uno pensaría que debía de ser esta comisión del delito. Claro. Entonces, déjenme leerles algo antes de irnos al corte. Como ustedes saben, una de las grandes tragedias eh, de haber perdido el gobierno democrático de Afganistán fue justamente cómo iban a cambiar las condiciones que ya habían logrado tener las mujeres en el último año, en los últimos años, durante la presencia del gobierno de Estados Unidos en Afganistán, tratando de reconstruir la democracia afgana. Ahora el martes salió la lista de las prohibiciones que sufrirían las mujeres bajo el nuevo gobierno. Y esta lista la emite la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán. Y dice lo siguiente: se prohíbe el trabajo femenino fuera de sus hogares. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul. No pueden estar solas fuera de su casa, a no ser que estén acompañadas de su mahram, que es el parentesco cercano masculino, que puede ser o tu papá, o tu hermano, o tu marido. Eso significa que si no te acompañan alguno de los tres, tú no puedes salir sola a la calle. No pueden cerrar tratos con comerciantes masculinos. Está prohibido ser tratadas por doctores que son hombres. No pueden estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Las mujeres tienen que llevar burka que las cubra de la cabeza hasta los pies. Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas del Talibán. Azote en público a aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No pueden maquillarse, no pueden hablar o estrechar las manos a hombres que no sea su mahram, no pueden reírse en voz alta, no pueden llevar zapatos de tacón, no pueden usar un taxi sin su mahram, tienen prohibido tener presencia en la radio, en la televisión o en reuniones públicas de cualquier tipo. No pueden montar en bicicleta o en motocicleta. Nada de usar colores vistosos, nada de lavar ropa en ríos o plazas públicas. No pueden asomarse a los balcones de sus pisos o casas. Sus ventanas tienen que tener opacidad obligatoria. Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres o de coser ropa femenina.
prohibición al acceso de las mujeres a baños públicos, no pueden usar pantalones acampanados aunque se lleven bajo la burka, no pueden tomarse fotos ni permitir que les tomen fotos, y se prohíbe la existencia de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros o colgadas en los muros de casas y tiendas. Esa es la situación hoy de las mujeres en Afganistán. Vamos a hablar de esto y más regresando con Esther Chabot. No se vayan. Marta de Baile al aire. Estamos de regreso en W Radio y hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, estamos hablando de la vida de muchas mujeres en este mundo que no la pasan nada bien. Y estamos visitando la lista de los 10 peores y los 10 mejores países para ser mujer en el mundo. En la primera parte, en donde estamos entendiendo cómo viven muchas mujeres en los 10 peores países para ser mujer, que son Sierra Leona, Sudán, República del Congo, Chad, Sudán del Sur, Irak, Pakistán, Yemen, Siria y Afganistán, Esther Chabot nos está contando lo que significa ser mujer allá. Después vamos a ver los 10 mejores países para ser mujer. Y les traigo a una mujer que viene representando al país número 1 para ser mujer. Y viene de una embajada, pero no se los voy a revelar hasta que demos esa lista. Pero estábamos hablando de este artículo que publica la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán del martes, para saber cuáles son las nuevas prohibiciones para las mujeres afganas. Se las acabo de leer. ¿Cuál es tu opinión? Y ahorita vamos con los otros horrores que pasan en estos países, Esther. Sí, bueno, mira, lo que leíste acerca de Afganistán nos revela el patriarcado en su más pura y máxima expresión. O sea, realmente se trata de la expresión de una cultura ancestral en la cual siempre los hombres dominaron a las mujeres y establecieron como dogma el hecho de que la mujer es un ser inferior a los hombres y que la mujer puede ser un objeto en posesión de los hombres. Y en ese sentido se dan todo este tipo de leyes que acabaste de leer en el fragmento anterior, en donde prácticamente a la mujer se le mantiene muerta en vida. O sea, lo que leíste significa que no hay posibilidad alguna de que la mujer pueda ejercer la mínima libertad, ni siquiera de movimiento, mucho menos de decisión en cuanto a su propio destino. Y bueno, creo que todo es la labor de destruir esta cultura tan milenaria, en donde las mujeres siempre estuvieron al servicio de los hombres. Es una tarea titánica que estamos viendo que en el mundo pues está avanzando de manera lenta, a pesar de que podamos nosotros encontrar pues progresos muy importantes, como acabas tú de decir, en ciertas zonas del mundo en donde sería ideal que las mujeres vivieran, ¿sí? Pero bueno, esta situación es así, francamente, la más extrema, la de Afganistán, con los talibanes. 100%. Y obviamente vamos a hablar también de México, cuentavientes, pero ahorita vamos hacia allá. Aunque ustedes no lo crean, en el 2022 siguen habiendo mujeres que son forzadas a casarse. Cuéntanos, Esther. Bueno, como acabo de decir hace un momento, el hecho de que la mujer haya sido un objeto, una cosa en manos de los hombres, es lo que permite esta práctica de la venta de las mujeres para que se casen con determinados hombres, incluso cuando ellas son todavía menores de edad. El matrimonio infantil está muy conectado con todo esto. Las familias arreglan los matrimonios, las familias venden a las niñas a cambio de X cantidad de recursos, como si fueran un objeto en poder
del padre de la familia que decide hacer con ellas lo que es necesario para lo que él considere. Y entonces esto, en la medida en que era una práctica común en muchos espacios del globo, pues sigue siendo desgraciadamente también una práctica en la actualidad. Y bueno, sabemos que el matrimonio infantil y la venta de niñas es incluso una práctica que aquí en México se ha denunciado muchas veces. O sea, en zonas del sureste mexicano, en Chiapas, en Oaxaca, sabemos de la venta de niñas que los padres las obligan a casarse con hombres por lo general mucho mayores que ellas a cambio de una cierta cantidad de dinero. Y bueno, pues estas prácticas de los matrimonios arreglados con estas condiciones, en donde no se contempla en absoluto la voluntad de la mujer, de la niña, de la jovencita, pues constituye una más de las lacras que tiene que pasar las mujeres en estos lugares. Imagínense ustedes que cada día 34.500 niñas se tienen que casar antes de cumplir 18 años en países como Burkina Faso, Sudán, República Centroafricana, Yemen o Bangladesh. Y las niñas son obligadas a casarse y obviamente esto tiene un impacto emocional terrible, físico, intelectual, psicológico. Sufren tortura, malos tratos. En países como Yemen, escuchen esto, no hay una edad mínima para casarse, Esther. Uh-huh. Y sí, en muchas Siria, veces. en los 10 años de guerra, la cifra de niñas obligadas a casarse antes de cumplir 18 años se ha multiplicado hasta el 26% en 2021. Uh-huh. Sí, son cifras que nos remiten a eras primitivas de la humanidad, ¿sí? En las cuales, esto ocurría cotidianamente. Hoy sabemos de muchos de estos casos también por mujeres que han escapado, pues con el riesgo de perder la vida al tratar de huir y zafarse de este tipo de esclavitud sexual, porque realmente se trata de una esclavitud sexual y esclavitud en muchas otras modalidades. Entonces, claro. Sí, esto es tremendamente choqueante que todavía esto suceda y como dije hace un rato, tenemos que saber que también en nuestro México, en donde no se trata de cultura musulmana, sino que se trata de usos y costumbres, entre comillas, pues esto también ocurre y es algo que necesariamente hay que tratar y que no puede soslayarse definitivamente. Claro. La violencia doméstica expande todos los días en todo el mundo. Sí. Se agudizó en esta pandemia y México no es la excepción. ¿Cómo es en otros países? ¿Cómo es en Pakistán? ¿Cómo es en Irak? Bueno, yo creo que se trata del mismo fenómeno del que hemos estado hablando. Si las mujeres son objeto en manos de los hombres de la familia, pues entonces en esa medida, pues las mujeres necesitan estar sometidas dentro del ámbito familiar a la voluntad de los hombres. Y si no satisfacen los deseos de los hombres, entonces se aprecia por parte de esta cultura machista dominante como una respuesta legítima la violencia hacia las mujeres, ¿sí? O sea, como que hay una cultura de la justificación de esa violencia. Es una violencia que socialmente no está lo suficientemente sancionada por el establishment, por la cultura dominante. O sea, como que se percibe que las mujeres están justamente para cumplir con los deseos y la voluntad de los hombres de la familia. Y en la medida en que no lo hacen, deben de ser castigadas. Esa es la lógica que está detrás de este tipo de violencia familiar. Y entonces, pues, si el hombre está frustrado, si el hijo está enojado, la hermana o la esposa se convierten en el punching bag de esta frustración masculina. Y bueno, la desgracia también que radica en toda esta situación es que por lo general se trata de comportamientos que son aprendidos y heredados. O sea, hombres golpeadores, a su vez,
lo más probable es que procreen y hagan crecer hijos que a su vez van a ser golpeadores también en el futuro. Porque se trata no solamente de la imposición del hombre marido, sino también muchas veces incluso de los hermanos, ¿sí? Como figuras masculinas que tienen poder de decisión sobre sus hermanas. Imagínense ustedes, en Irak y en varios de estos países, la violencia doméstica no es un delito y se niegan las autoridades a registrar estos casos cuando alguna mujer se atreve a denunciarlo. En Irak, un esposo tiene el derecho de castigar a su esposa y los padres están autorizados a disciplinar a sus hijos dentro de los límites prescritos por la ley y la costumbre. Incluso la autoridad más seguido y reconocido en el Islam, como pues el egipcio Yusef al-Qarada, dicen que golpear a la esposa con la mano está bien, con que no sea en la cara, ¿no? Y en Pakistán, pues es un poco similar, Esther. Sí, bueno, mucha de esta legislación podría dar risa si no fuera trágica, porque lo que se establece en ella es como que la gradación, o sea, los grados en los que la violencia debe de ser ejercida para ser legitimada. O sea, lo que acabas tú de decir, se puede golpear a una mujer de una cierta manera, pero no de otra, ¿sí? Se puede golpear a los hijos o dañarlos físicamente de una cierta forma, pero no de otra, lo cual indica que la violencia finalmente está legitimada y justificada como una forma adecuada de educar, de disciplinar. Incluso en algunas de estas disposiciones legales, en algunos de estos países, por ejemplo, se habla de que si el hombre sospecha que la mujer lo va a desobedecer, entonces es conveniente que el hombre la discipline mediante algún castigo físico. O sea, basta incluso la sospecha de que la mujer pretende ser desobediente para tener la legitimidad para golpearla. Entonces, bueno, estamos ante situaciones que tienen que ver con usos, con costumbres, pero también con legislaciones que hasta la fecha no han tenido una evolución como para entender cuál es todo este problema de la violencia de género y tratar de solucionarlo. O sea, se trata de legislaciones muy a modo para poder preservar esta cultura machista patriarcal en donde las mujeres tienen que estar necesariamente sometidas a la voluntad de los hombres en calidad de objetos de su propiedad. Antes de que se nos acabe el tiempo, 2 puntos bien importantes. En estos países, las mujeres no tienen voz legal. Y quiero que me hables también de las mujeres atrapadas en la guerra. Sí, por supuesto. Bueno, cuando te refieres a que no tienen voz legal, hay que decir que también dentro de muchas de estas culturas, con énfasis en ciertos países musulmanes, la mujer es considerada como una especie, no solamente como objeto, sino también como una infante perpetua, ¿sí? O sea, son como niños, como niñas que tienen que tener una tutoría permanente a lo largo de su vida. Por lo tanto, ellas no pueden realizar trámites legales, no pueden sacar un pasaporte si no las acompaña un hombre, no pueden viajar si no tienen el permiso del hombre de la familia que se responsabiliza de ellas. Tienen mucho menos derechos de heredar que la que tienen los hermanos hombres. En algunos casos no tienen ningún derecho a heredar. O sea que en ese sentido son apreciadas como niñas permanentes que tienen que ser tutoreadas hasta la muerte, ¿sí? Incluso una mujer de 70 o de 80 años necesita el permiso de su hijo de 20 para poder emprender un viaje a algún lugar. Ahora, esto ya cuando pasamos al tema de la guerra,
pues las condiciones de las mujeres y en cuanto a la violencia se exacerban todavía mucho más. ¿Por qué? Porque si las mujeres son objetos, pues entonces también pueden formar parte del botín, ¿sí? El botín de guerra significa la posibilidad de tomar a las mujeres del enemigo como rehenes y esclavizarlas, convertirlas en servidoras sexuales, ¿sí? O en mano de obra necesaria para poder realizar los trabajos que ellos consideren que se tienen que realizar. Por lo tanto, las situaciones de guerra exacerban y vuelven exponencial este maltrato a las mujeres. Y si pensamos que dentro de la lista que leímos al principio del programa están países como Siria, países como Yemen, países como la República Democrática del Congo, países como Sierra Leona, que han estado en perpetuas guerras civiles, podemos entender que a toda la cantidad de desventajas, de sufrimiento, de maltratos, de discriminaciones que ya nosotros hemos presentado aquí en el programa, pues se suma además la violencia típica de la guerra, la posibilidad de ser violentadas no solamente por los suyos, sino también por el enemigo que las adquiere como botín. ¿Sí? Ahora, estos son los 10 peores países del mundo y les volvemos a repetir la lista. Sierra Leona, Sudán, la República Democrática del Congo, Chad, Sudán del Sur, Irak, Pakistán, Yemen, Siria y Afganistán. Pero obviamente no vamos a dejar a México fuera. De acuerdo con el Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, México tiene una brecha de género del 75.4%. Somos uno de los países de la OCDE con los niveles más altos de violencia contra las mujeres. 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. De acuerdo con el Observatorio de la Igualdad de Género, las mujeres mexicanas enfrentan discriminación laboral, social y económica todos los días. Como ustedes saben, la cifra es de terror. México es el país número 1 en feminicidios en toda Latinoamérica. 10 mujeres son asesinadas todos los días en México. Se estima que solo 5 de cada 10 feminicidios son esclarecidos, mientras que los homicidios dolosos alcanzan un 89.6% de impunidad. ¿Entienden por qué la marcha de hoy? De acuerdo con el INEGI, el 20% de las mujeres de 18 años no se sienten seguras ni en sus casas. Y para el Human Rights Watch, las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y a las niñas de la violencia doméstica, del abuso sexual, mientras que las mujeres víctimas generalmente pues no denuncian los casos a la autoridad y cuando lo hacen pues son recibidas con sospechas, apatía, falta de respeto e incredulidad. México tiene la brecha más pronunciada en términos de salario entre hombres y mujeres de los 37 países que conforman la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La estimación es que los hombres tienen un ingreso medio anual del 54.5% más alto que sus pares mujeres. Más de la mitad de las mujeres ocupadas no tienen prestaciones sociales. Y las mujeres seguimos dedicando 43.2 horas a la semana en el trabajo de la casa, a cuidar a la familia y de todos modos seguimos trabajando. Esther, ¿quieres dar una opinión? Bueno, obviamente México, en cuanto a la condición de la mujer, no es el horror de los países de África y de Asia que mencionamos en esta primera parte del programa, pero de cualquier manera se trata de una situación extremadamente grave.
O sea, esta cifra de feminicidios, 10 diarios, esta situación de violencia intrafamiliar que se ha registrado especialmente en estos 2 años del COVID, esta impunidad para resolver los casos de violencia contra las mujeres, de feminicidio, esta complicidad muchas veces de las autoridades, del aparato legislativo, de los jueces, esta revictimización que se hace de las mujeres cuando van a denunciar una violación, un abuso y son desatendidas y son menospreciadas por las autoridades, obviamente son problemas graves que en el siglo XXI realmente es vergonzoso que México tenga todavía esta situación y que incluso se esté empeorando, porque también el grave problema que observamos aquí en México es que esta situación no ha mejorado en los últimos tiempos. Al contrario, ha sido una situación que ha evolucionado de manera negativa, al parecer con una negligencia, complacencia de las autoridades ante lo que sucede, aparentando que hay preocupación acerca del asunto, pero realmente elaborando políticas públicas nada favorables. Por ejemplo, cito un solo caso de estos días recientes. La iniciativa de eliminación de las escuelas de tiempo completo constituye una iniciativa profundamente agresiva en contra de los intereses no solo de los niños, sino también de las mujeres trabajadoras que necesitan que sus hijos tengan una escuela de tiempo completo, que necesitan que estén protegidos y que necesitan al mismo tiempo trabajar y tener el tiempo y la tranquilidad para hacerlo. Así que políticas públicas como cierre de guarderías, cierre de estancias infantiles, cierre de escuelas de tiempo completo, son políticas públicas profundamente regresivas que están dañando los intereses de las mujeres en México y en consecuencia de la población mexicana toda, porque estamos todos en el mismo barco y esto resulta pues realmente una política pública absolutamente inaceptable. Y así es como nos explicamos que hoy en la Ciudad de México habrá una mega marcha por el Día Internacional de la Mujer. Irá del Ángel de la Independencia al Zócalo y va a estar integrada por increíbles colectivos de mujeres, no solamente de la Ciudad de México, sino de otros estados, a las 4 en punto de la tarde, manifestándose el hartazgo que sentimos las mujeres por las condiciones que implica en México ser mujer. Y no solamente es un tema corporativo, como lo dijo Esther, es un tema de gobierno, es un tema de políticas públicas, es un tema de impunidad, es un tema de falta de apoyo. Obviamente, todas las mujeres fuertes y empoderadas sabemos que es nuestra obligación apoyar a otras mujeres. Yo siempre digo que las mujeres más fuertes son las que se apoyan entre sí. Y va a haber marchas en Mérida y en Guadalajara y en Puebla. Y si nosotros entendemos lo que acabamos de comentar Esther y yo, les contamos la visión radical sobre la mujer en otros países como Sudán y como Yemen y como Afganistán. Pero México es la economía número 15, 16 del mundo. Que las mujeres sigan en estas condiciones. Que no solamente ganemos menos que un hombre, que no podamos salir a la calle sin preocuparnos por nuestra seguridad, que vayamos a un ministerio público a denunciar el abuso, el maltrato de un marido o el abuso sexual a uno de nuestros hijos y que nos sigan tirando a locas, que no se ejerza la ley, que no nos protejan. Es para vivir enfurecidas. Creo que bastante pacientes hemos sido
en soportar lo que soportan las mujeres todos los días en este país. Y hoy estamos hablando de esto porque es el Día Internacional de la Mujer. Pero mañana que no lo sea, no se nos puede olvidar. Y creo que todas las que somos mujeres, que a lo mejor hemos tenido circunstancias diferentes, hemos tenido privilegios diferentes, es nuestra obligación apoyarnos entre sí. Porque como lo dije hoy, no importa si estás en Afganistán o en Sudán, si estás en Chiapas o en Monterrey, en Veracruz o en la Ciudad de México, en Brasil o en Alaska, lo que nos pasa a una debería de pasarnos a todas. Esther, un placer tenerte el día de hoy. Feliz Día Internacional de la Mujer. Igualmente, Marta. Mujerón. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por estar aquí.